Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos aquí en este espacio de Facebook y de YouTube para que charlemos acerca de esta primera conferencia sobre la batalla de Tenochtitlan. Bienvenidos todos, me da mucho gusto que me acompañen y estaremos a lo largo de una hora dando explicaciones sobre lo que fue la batalla de Tenochtitlan. Hoy es 13 de agosto de 2023 y exactamente hace 502 años tuvo lugar la batalla de Tenochtitlan. Exactamente un 13 de agosto fue cuando terminó esta batalla y cuando el último de los tlatoanis fue hecho prisionero. ¿Cómo fue la batalla de Tenochtitlan? ¿Qué sabemos? ¿Qué detalles podríamos conocer? Bueno, antes de hablar de la batalla tendríamos que hablar primero del imperio, de la ciudad de Tenochtitlan, de la fundación de la misma y de cómo logró convertirse y desarrollarse en uno de los imperios más colosales de toda la historia. ¿Cómo logró aquel pueblo humilde y sencillo que fundó Tenochtitlan en 1325 convertirse en la mayor potencia económica y política del mundo precortesiano, del mundo prehispánico, del mundo mesoamericano? Bueno, es una larga historia que brevemente contaré. ¿Dónde estaba Aztlán? Aztlán se localizaba en un lugar mítico. Hay historiadores que piensan que es eso, solo un mito. Pero es un hecho que los aztecas, mexicas, tuvieron que haber venido de alguna parte que estaba hacia el norte. Y no vinieron solos, sino que vinieron a través de una serie de migraciones que se narran con toda precisión en un códice conocido como la Tira de la Peregrinación. Sabemos que Aztlán estaba al norte o al noroeste de lo que hoy se llama México. Podríamos decir que, por lo tanto, los pueblos de Mesoamérica llegaron de este norte lejano. Un norte lejano que probablemente estaba en Sinaloa. Hay quien dice que en Nayarit. Otros piensan que estaba mucho más al norte, quizá en Chihuahua o Sonora o tal vez en el suroeste de los Estados Unidos. No tenemos claro dónde estaba Aztlán, Chicomostoc, estos sitios míticos mencionados en los códices, pero sí sabemos que este pueblo migró por las razones que otros lo hacían en aquellos tiempos. La migración duró mucho tiempo, según los códices, de 100 a 200 años. Fueron descendiendo y acercándose al territorio mesoamericano, que era mucho más amable para vivir. La razón es simple. En Mesoamérica las lluvias son regulares. Y en cambio en el norte, en Aridoamérica, hay años en que no llueve y las cosechas se pierden por completo. Mientras que bajando la línea de Guanajuato, es decir, de Guanajuato hasta el sur, las lluvias son regulares. Cada año, entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, se produce el temporal de lluvias. Y esto aseguraba los cultivos, permitía una forma de vida más amable y que se establecieran de manera sedentaria los pueblos, las tribus, los grupos humanos. Esto dio como resultado que a lo largo de milenios los pueblos del norte, del lejano norte aridamericano o de Oasis América descendieran buscando precisamente el bienestar de las tierras, que tenían grandes cuerpos de agua. El Valle de México tenía estos grandes cuerpos de agua. Habían formado a lo largo de milenios grandes lagunas, que eran depósitos de agua muy importantes. En Michoacán tenemos, por ejemplo, Sinsunzan, tenemos el lago de Pátzcuaro. En Jalisco, entre Michoacán y Jalisco, tenemos la gran laguna de Chapala. Y aquí en los valles centrales está un sistema lagunario, las lagunas de Jaltocan, que están hacia el norte, cerca de Pachuca, y las lagunas del sur, de Chalco y Xochimilco, y un cuerpo de agua que los abarcaba a todos, que era el lago de Texcoco,
que unía las lagunas del norte con las lagunas del sur. Algunas de estas lagunas eran de agua dulce, como en el caso de Xochimilco y también de Chalco. Y otras lagunas, como la de Jaltocan y también la de Texcoco, tenían componentes salinos. Era agua salitrosa que tenía muchas sales minerales y por lo tanto el agua era salada. Pero estos complejos lacustres mantenían a las riberas enormes cantidades de pueblos que habían llegado del norte y que se habían ido estableciendo en los periodos históricos de Mesoamérica, que conocemos como el preclásico, que es antes de Cristo, aproximadamente del siglo I hacia atrás en el tiempo. Y el clásico, que es a partir del siglo I hasta el año 900, hasta el siglo VIII aproximadamente. Y luego las culturas que llamamos del posclásico, que se ubican desde el epiclásico, que es hacia el año 900 y hacia el año 1000, y hasta el posclásico tardío, que es la llegada de Hernán Cortés en 1519 y la destrucción de Tenochtitlan después de la batalla de Tenochtitlan en el año 1521, concretamente un 13 de agosto. Como ustedes ven, los pueblos que venían del norte, que generalmente eran nahuas, venían buscando las buenas tierras para fundar las ciudades y los estados, las organizaciones políticas y económicas que pudieran generar producción y actividad económica. Hacia el sur las lluvias eran mucho más benévolas, ya que al sureste de la República Mexicana llueve más, mucho más. Y también en la Mesoamérica, que hoy pertenece a Guatemala, Belice, Honduras y el área occidental de El Salvador. Toda esta área mesoamericana vio el nacimiento de grandes civilizaciones y culturas desde los olmecas, que se pueden situar en el tiempo a partir del año 1800, antes de la era común, es decir, 1800 años antes del nacimiento de Cristo. Esta cultura madre olmeca fue el origen de las grandes civilizaciones que vinieron en el clásico. Este preclásico originario es el fermento donde se hacen los grandes descubrimientos agrícolas, las grandes revoluciones económicas. Se inventa la cerámica y obviamente la agricultura. También se desarrolla la acumulación urbana y por lo tanto de las pequeñas aldeas surgen los centros ceremoniales y tras estos las verdaderas ciudades. Se considera que las primeras ciudades que hubo en Mesoamérica fueron precisamente olmecas. Lugares como La Venta vieron el nacimiento de la vida urbana y civilizada. Pero después vinieron las grandes ciudades mesoamericanas y que se dieron también en la parte sureste de Mesoamérica, en el norte de Guatemala. Es donde van a surgir grandes ciudades o grandes centros urbanos. La gran ciudad que surge en los valles centrales es Teotihuacán o Teotihuacán. Teotihuacán es el resultado de varios eventos, entre ellos, uno muy importante fueron las erupciones del volcán Xitle, que hacia el siglo IV, III, antes de la era común, produjo que los habitantes de las lagunas se fueran hacia el norte, ya que las cuencas del sur recibieron mucha ceniza, e inclusive lava y piedra volcánica, que dio lugar a formaciones que hoy existen, como por ejemplo el sitio que ocupa la ciudad universitaria de la Ciudad de México, CU, y otras zonas del sur que recibieron lava del Xitle y mucha ceniza volcánica. Por lo tanto, Teotihuacán fue el resultado de estos eventos. Y a partir del siglo I a.C. y sobre todo a partir del siglo I después de Cristo, Teotihuacán se convierte en una urbe descomunal, en un gran imperio que sería muy anterior al imperio de los aztecas, pero que tenía las bases comunes de los imperios mesoamericanos. Una gran cantidad de barrios, una enorme capital que tenía entre 150,000 y 200,000 habitantes, casi del tamaño de Tenochtitlan, y una población urbana y altamente especializada, capaz de producir bienes de consumo, talleres de obsidiana, telares, talleres que estaban relacionados con la actividad de los textiles, talleres para hacer armas, muchos talleres de toda índole, que permitieron la fabricación de innumerables objetos, extraordinarias tallas, por ejemplo, las grandes esculturas mesoamericanas, teotihuacanas.
por supuesto los barrios de pintores, y así Teotihuacán se convierte en un centro para la vida religiosa, un centro para la política y sobre todo un centro para la religión. Teotihuacán atraía peregrinos a sus enormes santuarios como las pirámides del Sol y de la Luna, porque se había convertido en la capital de Mesoamérica y en el centro de un gran imperio comercial que empezó a tejer sus redes de comercio a distancias inmensas. Los teotihuacanos se extendieron hasta Guatemala también, a lo que hoy es la ciudad capital de Guatemala. Ahí se establecieron los mercaderes de Teotihuacán. Empezaron a hacer intercambios con los mayas. Muchas dinastías de las ciudades mayas iniciaron con una alianza con Teotihuacán. Es el caso, por ejemplo, de Copán y de Tikal, las dos enormes ciudades mayas del periodo clásico que tuvieron vínculos directos, como nos lo ha dejado muestra la propia piedra y las esculturas que hemos encontrado en ambas ciudades. Tallas donde se menciona que Yacutzmo, el fundador de la dinastía Copán, era un príncipe teotihuacano que se casó con una princesa maya, y esto de origen a la gran urbe de Copán. Cosas semejantes ocurrieron en Tikal, alianzas económicas, alianzas políticas y sobre todo alianzas militares. Así la influencia de Teotihuacán se extendió por toda Mesoamérica, como en tiempos anteriores la influencia de los olmecas. Pero ahora se trataba de todo un imperio que vio su caída sin que sepamos todavía todas las causas hacia el año 700 de la era común. Sin embargo, Teotihuacán dejó un fermento en el Valle de México. Había desarrollado las infraestructuras económicas, políticas y sociales para la formación de los grandes imperios mesoamericanos. Después de la caída de Teotihuacán, hay una enorme efervescencia militarista. Habían llegado del norte pueblos aguerridos y violentos y se habían producido las invasiones como los chichimecas de Xolotl que fundaron Tenayuca. Esto dio lugar al epiclásico y dio lugar a la formación de otras ciudades que llamamos ciudades militares, que tenían que estar en lugares estratégicos y con refuerzos militares, fortalezas militares capaces de defenderlas por las migraciones que venían del norte y que eran constantes y que traían pueblos bárbaros que venían en estado de guerra permanente a conquistar a las grandes ciudades. El epiclásico dio el surgimiento a muchas ciudades importantes, por ejemplo Cacaxtla, donde están los murales. También la ciudad de las flores, Xochicalco, en el estado de Morelos, que está también en lo alto de unas colinas para su defensa. O ciudades muchas, entre ellas la propia ciudad de Tula, que también fue una fundación entre el año 900 y el año 1200, y ahí floreció un tercer gran imperio. Hubo muchas ciudades en el epiclásico, pero todas bajo las mismas características. Y Tula se dice que fue fundada por teotihuacanos que se fueron al exilio. Tula se convierte en una capital comercial, otra ciudad enorme, entre los 80 y 90 mil habitantes, que se extendió otra vez por el Valle de México y dio surgimiento al restablecimiento de la vida urbana, de la vida comercial, de las grandes caravanas de comerciantes, de la gran estatuaria, de las grandes organizaciones políticas y religiosas y económicas como las que había tenido Teotihuacán. Pero las oleadas de pueblos que venían del norte continuaron. A estos pueblos hostiles se les llamaban los chichimecas, y las oleadas de chichimecas seguían bajando y seguían provocando en toda Mesoamérica movimiento continuo de pueblos. Las invasiones siempre venían del norte y llegaban los pueblos a establecerse en el centro. Algunos se fueron al sur, al sureste o inclusive hasta Nicaragua, como los llamados pipiles o pipilti, que tenían origen teotihuacano y que eran nahuas, y que hicieron fundaciones en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua, e inclusive en Costa Rica, y crearon un mundo náhua que se fue desplazando hacia el sureste. Pero finalmente llegaron los aztecas, llegaron los mexicas de Aztlán, con muchos otros pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas, sus peores antagonistas, y se establecieron en el Valle de las Lagunas, en el Valle de México, que estaba gobernado entonces por otros pueblos como los acolhuas y los tepanecas. Estos pueblos le hicieron la vida muy difícil a los mexicas. Todo esto comenzó en el año 1325, fecha de la fundación
de la ciudad de Tenochtitlan. Voy a pedirle a mi asistente que me permita ver el plano de Tenochtitlan. Aquí tenemos el plano de la ciudad de los lagos, la capital del mundo en aquellos tiempos. Pero en su origen, Tenochtitlan tuvo un origen muy humilde. La fundación ocurrió aquí. Este sería lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Este sería el original centro de Tenochtitlan. En el año 1325, los aztecas eran un pueblo hambriento. Ellos mismos lo narran en sus relatos míticos. Veníamos con hambre, veníamos con sed. Habíamos atravesado un universo de espacios durante 200 años. Éramos un pueblo sin rostro, dicen los códices. Al decir sin rostro en su lenguaje significa o quiere decir que eran un pueblo sin historia, sin tradición, sin grandeza, sin renombre, sin prestigio. Eran sencillos, humildes, comían serpientes y lagartijas y apenas si tenían ropa para vestirse. Y se fueron acomodando. Primero dieron una vuelta al Valle de México, empezaron en las riberas. Tenían que pedir a los dueños de la tierra permiso para establecerse. Los dueños eran los tepanecas, que tenían su capital en Azcapotzalco. Los tepanecas le hicieron muy difícil la vida a los tenochcas. Y finalmente vino la fundación de la ciudad. En 1325, un grupo de mexicas encontró la señal prometida por los dioses. El tunal o nopal, el tenochtli. El tunal o nopal, el tenochtli, y también el águila y la serpiente en el islote. Y ahí se dio el prodigio. Y finalmente se estableció el fundamento. Se inició la construcción en una pequeña isleta que tenía apenas 480 metros de largo y 20 de ancho, y que se encontraba exactamente en donde está hoy el Zócalo de la Ciudad de México, tuvo lugar la primitiva fundación. Con esta fundación, no solamente se da la fundación geográfica, sino también la política y la económica. Este es el momento del nacimiento, donde la dinastía de los tenochcas, que descendían de Tenoch y Huitzilopochtli, hace alianza con pueblos acólugas. Pueblos acólugas que tenían un origen tolteca. Eso significa un origen de prestigio. Y la dinastía mexica se quiso fusionar con esta dinastía de prestigio para tener rostro, para tener fama, para tener imagen, para tener gloria, para tener trascendencia. Y fue así como se dio el nacimiento de la dinastía mexica. El primer tlatoani, tlatoa significa en náhuatl hablar, por lo tanto, tlatoani significa el que gobierna, también significa el que manda, también significa el que habla por todos nosotros, el gran orador, porque él tomaba las decisiones y su voluntad se convertía en ley y regla política. Y el primero de estos grandes señores es Acamapistli, y le sigue Huitzilihuitl y luego Chimalpopoca. Pero estos tres reinos, que serán entre 1325, fecha de la fundación, y el año 1400, son reinos oscuros, poco brillantes, ya que los aztecas eran muy pobres. Los mexicas habían fundado dos ciudades, la de Tlatelolco al oeste y la de Tenochtitlan al este de las islas. Habían ido uniendo estas pequeñas islas, rellenando la tierra con chinampas. Metían palos o estacas de huejote, las clavaban en lo profundo de la laguna, y luego traían tierra y rocas y rellenaban, y luego sobre la tierra fértil ponían cultivos, y eso dio lugar a las chinampas, que son las como que hay todavía en Xochimilco. Bloques de tierra rodeados de estas lanzaderas de madera, sobre los que después ponían los árboles, cipreses mexicanos, que son los huejotes, y los ponían justamente alrededor para que las raíces afianzaran la tierra y poder cultivar encima. Y así surgieron los famosos jardines colgantes. Había más de 9,000 de estas chinampas cuando llegó Hernán Cortés en la ciudad de Tenochtitlan. Estaban por todas partes, en el barrio de Soquiapan y en la isla
primitiva que había en la zona de Xochiapan y que se adentraba hacia Mexicalcingo. Y luego, al sur del barrio de Xochiapan, estaba Moyotlán, que donde había muchos mosquitos, por eso se llama Moyotlán, tierra de mosquitos o tierra de moyotes. Los aztecas le llamaban moyotes a los mosquitos. Y luego estaba Atzacoalco, que era donde estaban los grandes artesanos, los grandes carpinteros, los grandes ceramistas. Era un barrio comercial, que después, al crecer la zona occidental, es decir, al crecer el barrio norte, que es Tlatelolco, ese comercio se empezó a desplazar hacia el mercado y hacia Tlatelolco. Finalmente, a la muerte de Chimalpopoca, que fue muy trágica, porque estaban sometidos, fue asesinado y estaban sometidos al pueblo de Azcapotzalco, que eran estos tepanecas crueles del periodo de Maxtla. El último gran rey de Azcapotzalco fue Maxtla, o Mixtlatzi, y toda esta zona de Tenochtitlan era muy pobre, muy pequeña. El Templo Mayor era una cosa muy pequeñita. Todavía lo podemos ver cuando visitamos Templo Mayor, porque está ahí. No tiene más que 12 metros de altura, 38 metros por lado. Ese era el templo muy pequeño de la antigua Tenochtitlan. Sin embargo, llegó al poder un verdadero líder, que se llamaba Ixcoatl. A partir de 1427, Ixcoatl soñó con independizarse de los odiados tepanecas. Y también ideó una forma de aliarse con los acolhuas. Esta alianza entre los mexicas y los acolhuas, entre Nezahualcóyotl de Texcoco y Ixcoatl de Tenochtitlan, se convirtió en la Triple Alianza. Es decir, que ambos ejércitos y ambos pueblos guerrearon contra Azcapotzalco y les arrebataron el poder. Terminó así el tributo y nació el imperio. El imperio mexica es el resultado de esta alianza. Los acolhuas de Nezahualcóyotl y los pueblos de la isla, es decir, los súbditos de Ixcoatl, discurrieron a aliarse con Tacuba, lo que quedaba de los antiguos tepanecas, pero que eran amigos. Y esto dio como resultado la Triple Alianza entre Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan, que incluía, por supuesto, a Tlatelolco, que era parte del señorío mexica, pero dividido en dos. Tenían dobles reyes, porque había reyes en Tenochtitlan y había reyes en Tlatelolco, pues eran dos ciudades gemelas, y aunque todos eran mexicas, unos eran tlatelolcas y otros eran de Tenochtitlan, eran tenoscas, y guerreaban entre ellos, y llegó a haber disputas terribles, guerras espantosas entre las dos ciudades del lago. Pero finalmente la alianza pudo más, y se unificaron. Las coronas se unificaron porque Ixcoatl fue muy inteligente y propició esta unificación de los dos señoríos mexicas. A la muerte de Ixcoatl había nacido la idea de un imperio. Y entonces sube al poder un gran guerrero, un gran conquistador. Moctezuma el Viejo, lo conocemos en nuestros libros de historia como Moctezuma el Viejo o Moctezuma el Huicamino. Hizo un gran reinado. A partir de 1440 el imperio empezó a brotar. Las islas ya estaban unificadas. Empezó a desarrollarse Tlatelolco. ¿Por qué empezó a desarrollarse Tlatelolco? Porque antes el centro del comercio internacional en la zona del Valle de México lo tenía controlado Azcapotzalco. Al ser destruida Azcapotzalco hasta sus cimientos, arrasada por completo, entonces surgió otro centro de comercio internacional, y ese fue Tlatelolco. Y Tlatelolco empezó a prosperar y a construir su propio centro ceremonial y sobre todo el gran mercado fabuloso que vio Hernán Cortés y Bernal Díaz y que dijo, este es el mercado más grande del mundo, donde había 10,000 comerciantes y más de 40 o 50,000 compradores cada día, en donde se vendían todos los productos de la tierra que venían de muy distantes regiones. Este mercado fabuloso traía productos desde lugares tan distantes como hoy el estado de Nuevo México, o el estado de Arizona, o como Utah, o Montana, porque desde aquellas enormes latitudes que hoy componen a los Estados Unidos, se traía una de las más valiosas mercancías, y que era la piedra de turquesa, la piedra azul, que era la favorita por los grandes emperadores,
la corona de Copili, que llegaba a pesar 2 kilos de oro macizo y que se ponía en las sienes de los emperadores, la primera Copili, estaba hecho con exquisita turquesa y concha spondylus que se traía de una larga ruta de comercio que iba hasta el Ecuador, ya que esta concha spondylus venía desde la lejana Sudamérica. Bordeando toda la costa del Pacífico, llegaba hasta la costa de Guatemala, y por ahí por tierra se traía hasta el Valle de México. Y en el mercado de Tlatelolco uno podía tener mercancías que venían de Utah o de Nebraska o del suroeste de Canadá, y que eran piedras preciosas finísimas como la turquesa, o podían contar con mercancías que eran el coral que venía desde Cuba a través del comercio marítimo que los mayas tenían con las islas y con los tupi-caribes, es decir, con los pueblos caribes. Todas estas redes de comercio terminaban y empezaban en el mercado de Tlatelolco. Era algo formidable y fabuloso, porque de la zona de Centroamérica venían enorme cantidad de mercancías exquisitas y costosísimas. ¿Como cuáles? Bueno, eran especialmente extraordinarias las plumas de quetzal. Un quetzal solamente da cuatro plumas, a veces 5, de su larga cola. Y se llegaban a utilizar hasta 2000 plumas para poder hacer un penacho como el que está hoy en Viena, el llamado penacho de Moctezuma, que está nada menos que en la ciudad de Viena, porque se dice que Hernán Cortés lo mandó para allá. Ya les platicaré un día más acerca del penacho de Moctezuma. Pero lo importante es que se hacían estos enormes penachos de quetzal. Y el quetzal no existe en la República Mexicana, se traía de Guatemala. Y junto con el quetzal venían las grandes pieles de jaguares, aunque en Mesoamérica había jaguares de muchos lugares. Los jaguares más famosos y fabulosos eran los de la zona de la última provincia, que se llamaba el Joconusco o Soconusco, y que hoy es la costa de Guatemala y parte de la costa de Chiapas, donde está Tapachula. Esa era el Soconusco, de ahí se traía el cacao de perla grande, así se le llamaba, porque era enorme la semilla, a diferencia de otros cacaos como los de Guerrero, Tabasco y Veracruz, que es más pequeña y menos sabrosa, y por lo tanto menos costosa. Pero de aquella provincia que se decidió conquistar para poder tener el control comercial de Guatemala, se traían estas enormes cargas, toneladas y toneladas de cacao que se producían en aquellas distantes regiones y que eran traídas hasta el Valle de México, porque el cacao servía como moneda de uso. Uno iba al mercado con su bolsita de cacao y podía comprar con estas semillas, porque si un esclavo, para dar una idea, costaba 5 semillas de cacao, un esclavo joven y fuerte para ponerlo a trabajar, o una doncella muy hermosa para llevarla a la casa, al servicio. Por lo tanto, en el mercado de Tlatelolco también había venta de esclavos, pero había todos los productos de la tierra. Para dar una idea, una cantidad de oro valía, de hecho, menos que el cacao de Soconusco. Así de valioso era el cacao de Soconusco, era muy caro. Y además era atesorado como si fuera dinero. En los grandes almacenes del estado mexica había enormes cantidades de cacao en reserva, porque era como guardar dólares en nuestro tiempo. Todo este fabuloso mercado hizo muy poderosa a Tenochtitlan y además provocó el ansia de poder, el ansia de conquista. Y un príncipe, un gran príncipe de la casa real fue Tlacaelel. Tlacaelel se decía el poder tras el trono, porque era el Cihuacóatl de Moctezuma. Era su hermano, por cierto, pero el Cihuacóatl tenía la función de administrador, algo así como un secretario de Estado en los Estados Unidos o un secretario de Gobernación en México. Era el que administraba el poder, era el que administraba el orden político, económico, era el gran legislador. Y entonces Tlacaelel fue el artífice de un imperio fabuloso y mandaba a pelear a su hermano Moctezuma a distantes regiones, y poco a poco se fueron sumando las provincias. Vamos a cambiar de mapa, le pido a mi asistente que me ayude,
Y aquí vemos cómo se fue extendiendo el imperio de los aztecas mexicas. Partiendo del Valle de México y de la zona de las lagunas, lo primero fue conquistar la región de Cuetlaxtlán, porque era de donde venía el comercio del Golfo. Y Cuetlaxtlán se convirtió en una provincia. Aquí había pueblos que fueron sometidos, eran los totonacos. Y más al norte, en Tezzapotitlán, estaban los huastecos. Ambos fueron reducidos a el servicio y por lo tanto fueron provincias conquistadas. Al norte estaba Jilotepec, que también fue conquistado. Jilotepec estaba formado por otomíes. La zona del norte de Veracruz estaba formada por los pueblos del norte, que eran muy civilizados, pero a la vez muy salvajes. Se les tenían como los bárbaros civilizados. Y eran los huastecos. ¿Por qué les tenían por salvajes? Porque andaban desnudos. No les gustaba vestirse. Y esto le daba mucho horror a la corte de Moctezuma. Cuando llegaban embajadores o comerciantes de aquella zona, había reglas especiales porque no podían entrar a Tenochtitlan si no iban bien vestidos. De acuerdo al orden, decían las ordenanzas de Moctezuma. No los quiero aquí encuerados, eso es horroroso, eso es de bárbaros, salvajes e incivilizados. Y entonces se les tenían ricas ordenanzas en donde se les vestía con una ropa muy fina, especialmente a los embajadores y a los comerciantes huastecos, y se les obligaba a usarla, pero además se las cobraban. Las tenían que pagar, no eran gratis. Todo esto hacía una diferencia entre los pueblos muy civilizados del centro y los llamados chichimecas del norte, que se consideraban a los huastecos. Así como en Grecia a los macedonios se les consideraba bárbaros, a pesar de Alejandro Magno y que Aristóteles fue a civilizarlos, lo mismo pasaba en esta zona del norte de Veracruz. Los huastecos tenían algunas costumbres que consideraban todavía chichimecas, todavía bárbaras, pero en cambio eran un pueblo artesanal, de grandes urbes, constructores de ciudades y muy civilizados en su cerámica, su arte y otras tradiciones. Pero eran los llamados pueblos bárbaros del seminorte, porque ni eran plenamente chichimecas que andaban desnudos, ni eran totalmente civilizados, sino que eran los fronterizos, los medio bárbaros esos del norte, así veían a los huastecos. Luego estaba el Totonacapan, que eran los totonacos, que eran sumamente civilizados, bienvenidos, de grandes y finas costumbres, un pueblo dedicado, grandes ceramistas, muy laboriosos, grandes agricultores de cacao, grandes productores de muchas mercancías. Era un reino muy rico y con mucha abundancia, pues era Veracruz. Y proveían al mercado de gran cantidad de frutos exóticos, de los que mucho gustaban, que eran los mameyes, las chirimoyas, los zapotes, los chicozapotes, todas estas delicias que se podían comprar, las guanábanas, en el mercado de Tlatelolco, que estaba muy bien abastecido, porque las rutas de comercio a la zona de Veracruz eran continuas, eran constantes. Y bueno, ya sabemos la famosa leyenda del pescado de Moctezuma, que venía del Golfo y que era Huachinango, y que lo traían a partir de 2,200 corredores que tenían que correr toda una noche. En realidad corrían 3 días, no era toda la noche, pero el pescado llegaba fresco. Y esto, bueno, ilustra un poco el enorme poder que llegó a tener, sobre todo en esta región, el imperio. El imperio se siguió extendiendo. Y después de Moctezuma, el Viejo, entró al poder Atzayacatl y luego Tizoc, que no fueron tan buenos conquistadores como Moctezuma I, pero siguieron agrandando hacia la zona de Acapulco el imperio. Yopitzingo es un lugar muy importante, porque para poder tener paz con Yopitzingo, la Casa Real de Tenochtitlan tuvo que establecer lazos y pedir que les enviaran unas princesas. Y eso hace que Cuauhtémoc tenga origen en este lugar, en la zona de Guerrero y en Izcateopan, porque el reinado de Yopitzingo tenía grandes señores. Los habitantes de este reino tenían fama de ser los más feroces guerreros de toda Mesoamérica. Y estaban establecidos en el Izcateopan y en la costa de Acapulco. Y la alianza con Yopitzingo se dio por razones comerciales. Y entonces Cuauhtémoc tiene sangre de guerrero. Y tiene sangre de guerrero, me refiero al estado de Guerrero, porque tenía la madre de Cuauhtémoc, tenía sangre de los Yopilzincas. Es decir, que había una relación familiar importante con esta zona.
y por lo tanto después se tejió el mito de que a su muerte fue llevado a reposar, cosa que obviamente no está demostrada ni se puede comprobar, pero es uno de los muchos mitos que están asociados a la muerte de Cuauhtémoc. Vamos a continuar. El imperio siguió extendiéndose y siguió creciendo. Y luego sube al poder un gran conquistador, que es Ahuizotl. Y Ahuizotl dice, bueno, hay que conquistar Guatemala. Nos urge conquistar la costa de Guatemala y de Chiapas, porque ahí es donde viene el más rico comercio. Es donde está el quetzal, es donde está el cacao, es donde está todo este gran esplendor, las pieles de jaguar, es donde viene el cacao finísimo. Y entonces inicia y lleva la campaña y finalmente se consigue el prodigioso reino de Soconusco. La palabra joco quiere decir fruta o fruto, y esto es donde viene chocolate. Chocolate de atl y choco quiere decir agua de fruta, y de ahí viene la palabra chocolate. Y el más rico y exquisito chocolate venía de Soconusco, el lugar de esto, de la fruta, y de ahí el nombre. Y como ven, los nombres se conservan. Todavía se le llama Soconusco a esa zona de México y la costa de Guatemala. Y por lo tanto, de ahí llegó lo más preciado al mercado de Tlatelolco, y por ahí venía el oro que venía desde Centroamérica, y sobre todo la tecnología del oro que llegó a la zona de los Mixtecos por esta ruta comercial que iba en Nicaragua y Costa Rica, donde ya se había desarrollado el oro de manera muy importante, que a su vez había llegado del norte de Ecuador y de Colombia, porque la tecnología del oro viene del Perú y viene ascendiendo a Ecuador, luego a Colombia, luego pasa a Panamá y finalmente entra a Costa Rica, y así nos llega a Oaxaca hacia el año 1200. ¿Quién era este gran emperador conquistador? Este Ahuizotl, el padre de Cuauhtémoc. Es el padre del gran Cuauhtémoc, pero también es el más glorioso emperador. Era como el Julio César de los mexicas, porque él había conquistado precisamente todas las regiones del Istmo y todas las regiones del sureste. Él había llevado sus ejércitos hasta lo que es Guatemala, pero también hacia la zona del Salvador, e inclusive había llevado algunas de sus huestes a Nicaragua, y había establecido un punto comercial entre Nicaragua y Costa Rica, la primera avanzada del imperio, porque lo que seguía era la conquista de Centroamérica hasta Panamá. Esto estaba en los planes mexicas. Se pensaba que el imperio mexica debía llegar hasta Colombia. Ellos tenían un conocimiento perfecto de la geografía y conocían perfectamente el terreno. Y lo que fueron es enviando y enviando pueblos nahuas, los pipiles, que fueron llegando a poblar Nicaragua. Por eso la palabra Nicaragua viene de Nicaragua, que es un vocablo náhuatl. Así como la palabra Guatemala viene de Cuauhtémoc, que es también el nombre del emperador Cuauhtémoc. De ahí viene la palabra de Guatimoc, viene Guatemala. Es como Alvarado le empieza a llamar a esa región donde había muerto, precisamente el último emperador mexica. Pero lo importante es decir que esa es la fase imperial máxima. Después ya nada más vendrá Moctezuma II a agregar 2 provincias más. Pero ese es el imperio fabuloso de las 38 provincias. Y finalmente llega el año 1517. Y el 1518, Hernández de Córdoba y Juan de Garay llegan desde Cuba, porque los españoles han empezado en 1492 el poblamiento del Caribe. Con el primer viaje colombino, Cristóbal Colón establece la primera fundación en la Española, que hoy es Santo Domingo y Haití. Y a partir de esta primera fundación viene la conquista de Cuba y de Puerto Rico, y luego las exploraciones del Caribe, en esos viajes y nada menos que Américo Vespuccio, que había inclusive embarcado en Cuba varias veces, e hizo la primera geografía, la primera cartografía de la zona, y por eso el continente americano se llama América, por Américo Vespuccio, que era un cartógrafo italiano que venía con las huestes españolas. Pero en 1517 es justamente cuando se inicia la penetración sobre Yucatán. Las 2 expediciones no fueron muy exitosas, las había enviado el gobernador de Cuba, pero no habían tenido muy buenos resultados. Habían llegado tanto uno como el otro, tanto Hernández de Córdoba como Grijalva, a bordear la península de Yucatán y parte del Golfo. Habían tenido algunas batallas poco exitosas con los mayas y otros pueblos de la costa del Golfo de México, y después de haber hecho un reconocimiento geográfico que llegó más o menos a la región de Pánuco, regresó a Cuba.
Pero esto le sirvió de información al gobernador de Cuba y a Hernán Cortés para saber que había un gran reino, que había un gran imperio, que había un gran estado. Pudieron recolectar oro y lo llevaron a Cuba. Y esto abrió el apetito de la conquista. El oro movía las conciencias. Era la razón por la que estaban ahí. Habían llegado de España a hacerse ricos. Era el objetivo de todos los que iban a la mar Océano y se hacían a la mar buscando la aventura. En realidad estaban buscando la riqueza, estaban buscando el dinero y migraban para lograr estos objetivos. Y entre ellos estaba un jovenzuelo que había florecido en España y que venía de una familia de antiguos poderosos que no eran de alta alcurnia, pero que tenían algo de nobleza, y esa es la familia de Cortés. En un lugar muy seco, reseco, que es Cáceres, la Extremadura del sur. Y ahí había florecido, había ido a la universidad, se dice que hasta Salamanca había llegado Hernán Cortés, pero tenía sus rudimentos y sus conocimientos. Efectivamente, tenía conocimientos de latín. Se dice que había trabajado con un notario y había aprendido las artes de la abogacía y por lo tanto sabía de leyes, y esto lo demostró. Pero no cabe duda que Cortés era un hombre muy inteligente y muy sagaz, y logró hacerse en Cuba de un patrimonio y fundó una hacienda que llamó Cuernavaca. De ahí la otra Cuernavaca, la que está acá en el sur del Valle de México. Y en aquella hacienda contrajo matrimonio con una mujer de origen español y la dejó, doña Catalina Juárez. Y después se hizo a la mar y finalmente, robándose los buques que estaba preparando para el gobernador de Cuba para la expedición, dando una especie de golpe de estado, toma los buques y se los trae con 500 navegantes, con 500 soldados, marinos, e inicia en 1519 la exploración de Yucatán. Ahí se encuentra con Gonzalo Guerrero y se encuentra con el que sería su idioma. Recordemos que esto le abre el camino a Hernán Cortés. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero eran dos náufragos españoles que vivían en la costa de Quintana Roo. Gonzalo Guerrero se había hecho maya, se había casado con una princesa, Nictejá, la hija del gran cacique Nachancam de Chetumal, y por lo tanto se había hecho de una familia. Decía, mira mis hijos, qué guapos están. Y eso decía cuando le fueron a dar la invitación, cuando le dijeron que se fuera con Hernán Cortés, que había una expedición española y que lo podían rescatar, y es que él dijo, yo no quiero que me rescaten, yo estoy muy a gusto aquí y me quiero quedar aquí y no me voy a ir. Tengo horadadas las orejas, soy maya, vean a mis hijos qué hermosos están y qué feliz soy aquí y no me tengo por qué ir y no me voy a ir. Pero Jerónimo de Aguilar nunca había hecho migas con los mayas. Era aislado, tenía su libro de horas y leía y era misántropo y se fue con Cortés. Y obviamente ya hablaba el maya y esto le va a servir enormemente al conquistador porque lo convierte en su intérprete. Y así sigue en la costa hasta que van a Quimpech, es decir, Campeche, es el nombre originario de la zona, y en Aquimpech se hace una batalla y la pierden los mayas. Y entonces le regalan, como regalo a 20 doncellas, a Cortés para establecer las paces, y ahí es donde conoce a Doña Marina, es decir, donde conoce a Malitzin, y donde esta mujer va a hacer un extraordinario papel en las guerras que vendrán y en la batalla de Tenochtitlan, porque Malitzin, de alguna manera, tenía buena educación. Era, en cierto sentido, una mujer de vida y de mundo y de conocimiento, y le habló a Cortés la geografía de Mesoamérica, le explicó dónde estaba Tenochtitlan, quién vivía ahí, quién era Moctezuma, cómo era la ciudad, y esto le abrió el apetito a Cortés. Se le hacía que eran sueños de Malinche, no le creía. Decía, es que es una ciudad fabulosa, inmensa, en medio de una laguna, la ciudad más bella del mundo, es gigantesca, es inmensa, tiene riqueza sin fin. Y bueno, se le abrió el apetito a cualquiera. Y esos relatos sirvieron para que Cortés siguiera el viaje hasta Veracruz. Y finalmente tuvo contacto con los pueblos de la costa. Y estos pueblos de la costa de Nautla, pues obviamente eran los totonacos del Totonacapan. Y se aliaron con Cortés y le dieron fortaleza. Y ahí comenzó la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Y ahí comenzó esta historia de la batalla de Tenochtitlan. Hernán Cortés tomó la ruta de Tlaxcala porque se enteró por la Malinche y otros informantes que este era un reino rebelde
que había estado permanentemente durante más de 200 años en guerra con los mexicas y que no estaba sometido, no estaba conquistado. Cortés se abre camino hacia Tlaxcala y se encuentra con las huestes tlaxcaltecas que lo atacan. Xicotenca del joven no quiere a Cortés, nunca lo querrá. Al final Cortés va a asesinar a Xicotenca, pero la guerra había comenzado y la guerra la ganó Hernán Cortés. Y entonces los 4 señores de Tlaxcala, que era una república de 4 reinos, los 4 tecutlis, o señores, los 4 tecutlatos que formaban la república de Tlaxcala, se hallaron con Cortés. Y esta alianza da como resultado que Cortés continúe hacia Cholula, y de Cholula va a pasar a través de la Sierra Nevada, la separa al Valle de México del Valle de Puebla, va a pasar precisamente por en medio del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, en ese punto que conocemos como el Paso de Cortés. Y desde ahí va a contemplar por primera vez a Tenochtitlan y a darse cuenta que los mitos no lo eran, que los relatos eran ciertos, que aquellas pláticas nocturnas que tenía con su amante por las noches y que era doña Marina, la Malinche, aquella mujer hermosa y dicen prodigiosa, tenía razón. Existía esa capital fabulosa de tesoros infinitos, de mercados inmensos, de grandes edificios y torres como castillos que se alzaban a 50 metros de altura. La Tenochtitlan blanca que refulgía al sol porque todas sus paredes estaban encaladas y pintadas con exquisitos murales. Más de 90,000 murales había en las paredes de Tenochtitlan. Aquel era un reino fabuloso con 400 palacios. Y entonces se abre Paso Cortés y en noviembre de 1500... Fíjense muy bien en la fecha, en noviembre de 1519 llega finalmente ante Moctezuma II. Moctezuma Xocoyotzin, y lo aloja en el palacio de Atzayacatl. Y ahí, estando en el alojamiento, un día Hernán Cortés encuentra un muro hueco y empieza a golpearlo y derrumba la pared, y había 27 estancias, 27 habitaciones llenas de oro. No era oro en monedas, no se usaban las monedas, no era oro en lingotes, no se usaban los lingotes. Eran las piezas del tesoro azteca, que hoy sería como la Torre de Londres, como el tesoro de Carlos III, de la reina Isabel II. Joyas finísimas, coronas, brazaletes, enorme cantidad de riqueza convertida en arte, o arte convertido en riqueza. Y esa enorme cantidad de piezas, dicen algunos que 90,000, otros que 900,000, otros de más de 1,000,000. Pero al leer a Bernal Díaz nos damos cuenta de que era un tesoro infinitamente poderoso, importante, significativo. Había discos de oro que representaban a Tonatiuh que tenían 20 centímetros de ancho y 2 metros de diámetro, y había como 30 de estas ruedas que eran sagradas, porque la rueda era conocida por los mexicas, pero no se usaba para animales de tiro porque era sagrada. El círculo era sagrado y por lo tanto era profanar al círculo, hacer ruedas, porque no las conocieran. Pero cuando vemos los juguetes de los niños mexicas aztecas, pues veíamos que tenían rueditas, sí tenían el concepto de la rueda. Pero era algo tan sagrado que no podía ser profanado, y entonces nunca se usó como para eso. Para eso había tamemes que cargaban en las espaldas todo lo que había que cargar. Y ahí comienza esta historia de la batalla de Tenochtitlan, porque Hernán Cortés, cuando descubre esta infinita riqueza, dice: soy el hombre más rico del mundo, tengo el tesoro más fabuloso de la tierra, soy más rico que Carlos V. Y entonces vino la tragedia. El gobernador de Cuba, que estaba enfurecido con Cortés, mandó apresarlo. Y llegaron barcos españoles a la costa de Veracruz y le avisaron a Cortés que habían llegado Pánfilo de Narváez, que había llegado el que enviaba el gobernador para cobrarle cara su osadía de haberse llevado la expedición sin su permiso. Fue terrible, porque Cortés tuvo que ir a Veracruz y dejar a Alvarado, que hizo la matanza de la fiesta de Toxcatl. Y en esta terrible desgracia se inician las hostilidades entre los mexicas y los españoles. La guarnición que se quedó en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, en el Palacio de Atzayacatl, se dio cuenta de que había que enfrentar una guerra inminente, porque la reacción de los aztecas fue una rebeldía contra su propio emperador. Cuitláhuac y Cuauhtémoc conspiran contra el emperador.
se dan cuenta que está entregando el poder, que está entregando el reino con sumisión. No entienden a Moctezuma. ¿Por qué hizo esto Moctezuma? Pánfilo de Narváez pelea en Veracruz con Cortés, pero es derrotado y es sometido a calabozo. Y Cortés regresa con los hombres de Narváez, una guarnición de casi 1000 hombres. Y se introduce en Tenochtitlan, pero la tragedia ya es inminente. La noche triste está por ocurrir. La rebeldía de los aztecas es total. Los mexicas ya no quieren a Moctezuma como emperador. Ellos quieren libertad. Ellos quieren independencia. Ellos quieren un imperio fuerte y poderoso que ponga fin a Cortés y a sus conquistadores. Y entonces se levantan en armas contra el propio emperador Moctezuma. Cortés trata de apaciguarlos, le dice a Moctezuma que sube a una azotea, los aztecas le avientan de piedras, una piedra lo hirió. No sabemos si lo hirió de muerte, no sabemos si el emperador Moctezuma murió de una cuchillada que el propio Cortés le asestó. Él en su juicio de residencia declaró inocencia, pero nadie está seguro de esa inocencia. Pero el caso es que Moctezuma murió. Y entonces los españoles estaban sitiados en el palacio de Iztapalapa. Cuauhtémoc y Cuitláhuac encabezaban la lucha y había que expulsarlos. Y el 30 de junio de 1520 fueron totalmente sitiados. En la noche decidieron huir y escaparse a escondidas, cobijados por la oscuridad de la noche, pero fueron descubiertos por una mujer que cuando iban saliendo hacia el canal de los toltecas los vio. Dio la voz de alarma y todas las guarniciones mexicas se pusieron en movimiento. 100,000 soldados mexicas en movimiento para perseguir a los españoles que empezaron a huir por la calzada de México-Tacuba. Brincaban como gamos, lo hacía Alvarado con un enorme palo, brincando como si se tratara de una garrocha para salvar la vida. Pero murieron entre 800 y 900 españoles y más de 4,000 tlaxcaltecas. Fue una masacre terrible. Perdieron el 80% de su oro, del que nunca se volvió a saber nada. Dicen que Cuauhtémoc lo enterró también, que nunca apareció, porque le daba rabia aquella codicia de los conquistadores por el oro, aquella especie de sed que los volvía bestias, ya que por el oro eran capaces de cualquier cosa y no entendía esta reacción. El caso es que Cortés, con la tercera parte de su ejército malherido, logró llegar hasta la costa, hasta la orilla de lo que hoy es la calzada México-Tacuba. Ahí en lo que se llama Tacuba, y ahí exactamente donde está el árbol que llaman de la noche triste, un ahuehuete que hoy está totalmente seco, lloró. Había perdido 2/3 partes de su ejército, había perdido sus cañones, su pólvora, pero sobre todo había perdido el oro. ¿Y qué iba a hacer sin el oro? Entonces siguió la ruta de la huida y se fue hacia el norte, ya que sabía que los tlaxcaltecas lo iban a proteger y a cuidar. Y entonces tomó el rumbo del norte y dio la vuelta por el Valle de México para llegar a Tlaxcala, precisamente por el norte. Los aztecas enviaron todavía un batallón enorme en su persecución y esto dio lugar a la última batalla. Pero ya había logrado llegar a Tlaxcala y se había refugiado con los 4 señores, los tecutlatos de Tlaxcala. Ahí había llegado casi moribundo, con un ejército reducido, minimizado y totalmente herido y desmoralizado. Pero finalmente, a partir de diciembre de ese año, 1520, inició sus maniobras para regresar a Tenochtitlan y dar la batalla y convertir a la ciudad de Tenochtitlan en una ciudad conquistada. Tenía un conocimiento profundo de la geografía, había adquirido información, sabía quiénes eran los enemigos de los aztecas y había una causa para destruir al imperio. Esto que ven aquí es una página del códice llamado la matrícula de tributos. Aquí sabemos lo que pagaban cada una de las 38 provincias. Sabíamos que el tributo era costosísimo. Tenían que pagar el tributo en especie. Había que entregar también cacao, había que entregar maíz, había que entregar frijol, había que entregar telas finísimas, había que entregar el alma y sobre todo a sus jóvenes para ir a la guerra. Tenían que armar destacamentos, tenían que hacer uniformes militares y mandarlos a Tenochtitlan,
porque los trajes de caballero águila, de caballero otomí o de caballero jaguar u ocelote se hacían y se confeccionaban en las 38 provincias y se mandaban para que el ejército azteca los usara. Pero había que mandar a cientos, a miles de jóvenes a pelear las batallas de los aztecas. Y muchas veces el tributo incluía mujeres, doncellas de la nobleza, que iban a servir o iban a ser llevadas a Tenochtitlan a la servidumbre o convertidas en cualquier cosa. Todo esto indignaba a los pueblos de Mesoamérica y veían a los aztecas como déspotas y crueles enemigos. Y esto orilló y originó que el pueblo de la unidad de los pueblos originarios, más de 100, se diera en las 38 provincias. Y entonces la causa de Cortés tenía ya respaldo. Había que vencer al tirano. Ellos veían a Moctezuma y después a los tlatoanes, Cuitláhuac y Cuauhtémoc como tiranos. Es como si se hubieran rebelado contra el Imperio Romano, que era igual de cruel y también exigía tributos de manera semejante. Todos los imperios son iguales, todos tienen las mismas características. Pero Cortés aprovechó esa ventaja y dijo, es tanto el odio de los tlaxcaltecas, de los huejotzincas, de los cholultecas, de los chalcas, de los xochimilcas. Es tanto el odio de los pueblos acolhuas, es tanto el odio de los pueblos tepanecos, es tanto el odio de todos los pueblos, los otomíes, los pueblos en general, que yo voy a aprovechar ese odio y voy a armar un ejército y voy con apenas 1000 españoles a conquistar la ciudad más grande del mundo, al menos de este lado del océano, porque el odio es la ventaja que tengo en contra de los mexicas. Y finalmente fraguó su plan y el 26 de diciembre de 1520 inició la conquista. La inició yendo primero a la ciudad de Tepeaca a someterla. Ahí había una gran fuerte militar azteca, un fuerte mexica, que protegía la ruta del Golfo, la ruta comercial de Nautla, que iba hasta el cacao de la costa de Campeche y de Tabasco. Había otro fuerte militar en la zona de la Mixteca Alta, pero este fuerte era estratégico y Tepeaca fue el primer objetivo de Cortés, para quedarse con todo ese río de tributos y comercio que venía del sureste de México. Empezó de esta manera y poco a poco se fue adueñando de todas las ciudades que había alrededor del Valle de México. Primero fue Tepeaca y después fue Cholula y luego Cuernavaca, o sea, Cuauhnáhuac, y luego Toluca, Toyocan. Y así fue asfixiando a Tenochtitlan. Y esto duró aproximadamente 4 meses, que fueron enero, febrero, marzo y abril del año 1521. Y finalmente, ya cuando había logrado esta penetración en forma de herradura, empezó a atacar el norte y atacó Jaltocan. Y le arrebató el control de Jaltocan a los mexicas, donde también tenían una fortaleza militar. Jaltocan está al norte, en lo que hoy es el estado de Hidalgo y el norte del Valle de México. Y esa zona era otomí y la puso en contra de los aztecas. Después finalmente se apoderó de la zona de Tepoztlán y de esta manera lo rodeó completamente, porque ya había tendido un círculo. Y finalmente el 30 de mayo, cuando ya había rodeado totalmente a Tenochtitlan y había cegado sus puntos de comunicación, iniciaron, después de haberles arrebatado el control de Chalco y el control de Xochimilco, que eso fue en abril de 1520, inició el asedio de la capital mexica. El asedio, es decir, la verdadera batalla. La batalla de Tenochtitlan comenzó un 30 de mayo del año 1500, fíjese bien, 30 de mayo de 1521 y duró hasta el 13 de agosto de ese 1521. Pero todo esto que le he relatado son los antecedentes de lo que será la gran batalla de la Ciudad de México, la batalla de Tenochtitlan. Pero eso se lo voy a relatar mañana a las 8 de la noche, ya que hoy hemos hecho un interludio de todos los acontecimientos previos
para mañana centrarnos en la batalla día por día, hora por hora, de lo que pasó del 30 de mayo del año 1521 al 13 de agosto de ese mismo año. Los detalles y las escaramuzas, las grandes batallas y las grandes hazañas no te las puedes perder. Por lo tanto, escúchame mañana, entre las 8 y las 9 de la noche, daremos el desenlace final de la batalla de Tenochtitlan, que puso fin al imperio más grande y fabuloso que existió, solamente comparable con el romano, con el inca o con otros de los grandes imperios de la tierra, y que culminó con la destrucción de Tenochtitlan, pero también con el nacimiento de una nueva nación. El nacimiento de una nación mestiza y mezcla de sangres venidas de todas partes. Una nación multiétnica y multicultural que es el México nuestro. Amigos, muchas gracias. Les agradezco haber estado conmigo y voy a dar lectura a algunos de los nombres de saludos. También hay preguntas que con mucho gusto contestaré posteriormente a la sesión de mañana. Contestaré preguntas en una sesión de preguntas y respuestas que haremos el martes. Pero mañana, lunes, continuaremos con el relato de la batalla de Tenochtitlan. Dice, saludos, Manuel Padrá. Saludos a Manuel, un querido venezolano, amigo mío de toda la vida. Conozco a Manuel hace 40 años. Manuel, un saludo y un cariño muy grande para ti. Gilberto Ruiz, Maribel Santiago, Toño Ledesma, Luisa Monteros, Patricia Reyes, Héctor Espinosa, María Álvarez, Graciela Enríquez, Pedro II. A Pedro II, mucho cariño y abrazos. A Alice Maza, Germán López, Alberto Herrera, Juan Montes, Laura Restrepo, Elena Andrade, Hilda del Río, Nerva Alejandra Sánchez. A todos ustedes, todo mi cariño y un abrazo muy fuerte. Y vamos a continuar el día de mañana. Aquí los espero mañana a las 8. Recuerden que estoy en TikTok. Recuerden nuestra dirección en TikTok. ¿Cuál es? Pepe Cruz Ramírez. Doctor Pepe Cruz Ramírez en TikTok y también en Instagram. Y recuerden que estamos en el canal de YouTube de Pepe Cruz. Y vamos a tener grandes sorpresas porque vamos a tener un canal de psicología que viene ya muy pronto. Y un canal de espiritualidad. Un canal de espiritualidad donde vamos a hablar de la historia de todas las religiones del mundo. Viene el canal de espiritualidad y viene el canal de psicología para los temas de psicología. Canales hermanos de este canal de historia que tenemos desde hace 5 años. Pero esto ya va a ser inminente y va a comenzar las próximas semanas. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar en este presente permanente de las redes sociales. Y les mando todo mi cariño y un abrazo. Y les agradezco mucho su presencia, su persistencia y su compañía. Hasta la próxima entrega. Adiós, amigos.